Alternativa Social analiza el momento. Conduce Hugo Cárdenas Vega. A los compañeros que siguen este programa Proyección Educativa Siglo XXI, quiero expresar nuestro saludo fraterno. Decirles que estamos trabajando muy a conciencia sobre este momento tan complicado de la vida nacional, que es muy importante estar alrededor de las organizaciones sindicales, FECODE, ASINOR, la CUT y todo el movimiento social, porque hoy vemos que la Federación de Padres de Familia, que las federaciones de estudiantes, que igualmente las federaciones de los colegios privados, pues han expresado públicamente la posición de no retorno a clases a partir del 1 de agosto. Al asumir esta posición, lógicamente que implica fundamentalmente acelerar el proceso de unidad, porque esto no es un capricho, esto es una preparación de condiciones para que existan unos verdaderos protocolos. Hemos sido críticos del Ministerio de Educación en el sentido de querer desde una oficina hacer una programación de los criterios y lineamientos de lo que son los protocolos, que no son aplicables porque no hay recursos, no existen las condiciones materiales, no existen las condiciones de infraestructura de las instituciones educativas. Los docentes no tenemos seguridad social, los estudiantes menos aún, con ninguna posibilidad. ¿Dónde están los recursos para garantizar el mantenimiento y los insumos que demandan los protocolos? No existen esos protocolos. Entonces no es lo más importante apurar el proceso. El gobierno quiere suplir la necesidad del fracaso de una interconexión inexistente con volcar entonces la mirada a generar un pánico en el magisterio, por ejemplo, de convocar solo a los maestros que son menores de 60 años. El magisterio está protegido normativamente para garantizar sus labores hasta los 70 años de edad, siempre y cuando sus condiciones de salud lo permitan. Pero igualmente está en un afán por excluir a todas las personas que tienen comorbilidades, es decir, enfermedades crónicas. Esto de alguna manera pues genera una situación que angustia a muchos docentes, pero en la medida en que nosotros fortalecemos la organización, nos fortalecemos jurídicamente, nos fortalecemos políticamente desde el punto de vista sindical, pues vamos a responder con la unidad, con la organización y con la lucha. Hoy no estamos protegiendo solo la vida de los docentes, hoy estamos protegiendo la vida de la comunidad. Ejemplos tan trascendentes como los ocurridos en Pekín, donde ya prácticamente habían dado una viabilidad a la movilidad de la población, y que tengan que cerrarse los centros educativos en un país donde se está invirtiendo realmente en educación, pues no es para nosotros siquiera agradable pensar en una comparación cuando este es un país que no tiene condiciones de infraestructura, no tiene condiciones de servicios públicos. Los maestros no pueden confinarse en el sector rural, que ellos tienen que movilizarse a ver a su familia. Los estudiantes no hay garantías para que garanticen el aislamiento social. Por eso en un solo acto de voluntades, la unidad de acción tiene que verse para defender a los trabajadores. Es decir, no puede ser que a raíz de esta crisis, entonces el peso de esta crisis lo paguemos los trabajadores. Aquí hay que entender que hay una clase social que tiene los recursos, que debe poner los recursos, que el Estado tiene posibilidades desde el punto de vista de sus reservas y tiene posibilidades desde el punto de vista de sus políticas de
hacer una moratoria de la deuda externa y poder mitigar este momento tan complicado, porque no dudamos que es un momento bastante complicado. Pero las estadísticas de esta mortal enfermedad suben diariamente. Eso hay que hacerle seguimiento, porque lógicamente que al estar subiendo estas estadísticas, el punto de llegada, o sea, el pico de esa pandemia, no está previsto todavía, ni siquiera lo podemos decir, porque en la medida en que la gente sale, como por ejemplo esta situación que se ha dado con el día del no IVA, que es mortal porque la gente pierde el miedo y pierde la capacidad de prevención y pierde sus medidas de bioseguridad y vendrán las consecuencias. Eso es lo que puede ocurrir en donde se están presentando ya casos en regiones donde no existían. Entonces el problema no es dividirnos entre las edades, entre las comorbilidades o entre el sector rural y urbano, no, porque de alguna forma la movilidad de la población, la movilidad de los productos, la movilidad de todo lo que se genera alrededor de la vida, pues puede llevar el contagio en un momento determinado. Esto es una reflexión verdadera que nos ha motivado en Asinor y el 25 de junio en FECODE a tomar la decisión que si el gobierno no cambia de actitud, entonces convocaremos a los maestros de Colombia y en este caso norte de Santander por parte de Asinor a seguir trabajando virtualmente, pero necesitamos estar en unidad con los padres de familia, entender el momento y coordinar con los padres de familia para que los niños no se vean afectados por la presión de ese trabajo de internet o por la posibilidad de que el estudiante repruebe el año. Para eso hemos sugerido que haya una escala de superior, de bueno y de básico solamente, y que no vayamos a calificar negativamente a los estudiantes. Esa es una reflexión de lo que es la flexibilidad. No podemos seguir trabajando nuevamente como si la casa fuese el colegio, porque los profesores están enfermando, porque los padres de familia andan angustiados y porque los estudiantes también ya no saben qué hacer con tanta situación de presión. Entonces es meternos en la cabeza la flexibilidad real. Vamos a construir un proceso formativo, vamos a construir un currículum con los mismos estudiantes, vamos a buscar que no se pierda lo aprendido, es mantener aquello todavía. Vamos a mantener aspectos como la lectura crítica, la lectura comprensiva, la lectura recreativa. Vamos a buscar estrategias sin que sea agobiar al estudiante. Compañeros educadores, hoy estamos ante el reto muy importante, que es defender la salud y la vida, defender la carrera del docente, defender el régimen pensional, defender el régimen salarial y rechazar todo tipo de reformas que van envileciendo cada día los salarios y que llevan a que la clase media vaya perdiendo su poder adquisitivo y que vaya engrosando los cordones de miseria. Con esa fuerza de unidad, con esa fuerza de orientación, el movimiento Alternativa Social en Norte de Santander ha venido comprometido de manera cierta y categórica en asumir procesos de unidad, de seguir estructurando un proyecto hacia adelante en la medida en que pensemos que este país es posible que lo administre otra clase social, una clase social plural, una clase social que abandere un programa capaz, una clase social que defienda la soberanía nacional, una clase social que rechace la interferencia de la OCDE, de las grandes potencias aquí en nuestro medio y se empiece a estructurar un proceso mucho más humano, un proceso donde quepamos todos. La democracia es fundamento importante y debemos profundizar en esos criterios democráticos. Debemos trabajar por la paz,
debemos darlo todo por cristalizar una posibilidad real de que haya un diálogo nacional para que sea la paz la que reine en este querido país. A todos ustedes, nuestro abrazo fraterno desde el confinamiento, pero igualmente estamos rompiendo también ese aislamiento para vincularnos a la lucha social. Bienvenida a la lucha de la Central Unitaria de Trabajadores, de FECODE, del movimiento social, las expresiones de protesta que ya se ven en la calle y que vamos a seguir promoviendo pacíficamente, pero con toda la valentía del caso. A todos ustedes queremos expresarles nuestro compromiso y apoyo. Proyección Educativa Siglo XXI, la voz de los docentes que no tienen voz. Escuchemos el siguiente mensaje musical. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla, después de que una garra me arañó esta suerte. Fuerte, solo le pido a Dios que la guerra es un monstruo grande, toda la pobre inocencia de la gente. Toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el engaño si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Fuerte, solo le pido a Dios que la guerra es un monstruo grande, toda la pobre inocencia de la gente es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Muchas gracias y muy buenas noches a todos.